Mas aquele que beber da minha água nunca mais terá sede. Mas aquele que beber da minha água nunca mais terá sede. Hermano, mire, no es para que la gente tenga miedo, no es para que la gente tenga terror y se esconda. La única salvación, como decía el pastor, el único camino a la vida eterna, el único camino que tiene nombre se llama Jesús. No hay otro camino. Yo no le tengo miedo al infierno, no le tememos al infierno, porque no somos del infierno, no somos de las tinieblas ni de la condenación, le pertenecemos a Cristo, amén. ¿Cuántos lo creen? A su nombre. Mi nombre es Daniel Rodríguez, somos parte del Ministerio Internacional Luz para las Naciones. Compartimos una palabra y muchas más acerca de esta revelación que Dios nos dio el 11 de abril de 1995. Y quiero que te prepares en esta tarde, porque estoy convencido que como entraste no vas a salir. Vas a salir diferente, en una actitud diferente. Dile al que está a tu lado, Dios te va a hacer diferente en esta tarde. Amén. Me gustó esta introducción que el pastor ha dado porque nos habla acerca de la palabra de Dios. Nos muestra en la Biblia donde habla del infierno, qué es el infierno, cómo es el infierno. Y durante muchos años, escúchame, solo teníamos la Biblia, que es suficiente. ¿Cuánto le creen a la Biblia? La Biblia es suficiente para saber lo que Dios dice acerca del infierno. Yo le creo la palabra y con ello me basta. Pero el infinito amor de Dios es tan grande, escúchame, que Dios le ha permitido en este tiempo que no solamente a través de la Biblia, no solamente a través de la palabra, sino a través de la ciencia, a través de la medicina, a través de la geografía, de muchas cosas, le ha permitido al hombre entender que lo que dice la Biblia es una realidad de la cual no se puede negar, es una realidad incontrovertible, innegable. Y yo quiero hablar algunas cosas pequeñas, porque también, aparte de que la Biblia dice del infierno, también lo científicamente está comprobado que el infierno existe. Y esto le abre la puerta a todo el mundo para que quiera creerlo o no. Pero científicamente está comprobado que el infierno y el cielo son lugares reales. Y vamos a compartir solamente del infierno. Hace algunos años el doctor y científico Víctor Asakhov, que yo sé que muchos de ustedes han escuchado de esta noticia, haciendo excavaciones en el Ártico, un científico que abiertamente decía que era ateo, que no creía ni en Dios, ni en el infierno, ni en la Biblia, haciendo excavaciones en el Ártico con su grupo, con su equipo. Cuando llegaron a 14.4 kilómetros de profundidad, se encontraron con que en el fondo de la tierra, a esa profundidad, empezaron a escuchar unos sonidos extraños, que eran diferentes a algo que hubiesen escuchado. Y no entendía de dónde provenían esos sonidos. Y cuando introdujeron en esos orificios micrófonos adaptados especialmente para ese trabajo, lo que escucharon fue terrible. Se asombraron, porque lo que escucharon ellos fueron los gritos y los lamentos de miles y miles de personas que estaban en el centro de la tierra. Ellos decían que quizás millones de personas eran lo que se escuchaban. Y se asombraron tanto que no podían creerlo. Y ese hombre dijo, mire, yo soy ateo, dijo él. No creo ni en Dios ni en el infierno. Pero ahora entiendo que el infierno es una realidad. Y ese dato lo tienen muchos científicos, sale por internet, por muchas partes. Clínicamente también está comprobado que el infierno existe, que el alma existe, Clínicamente está comprobado que el alma es real. Porque pensábamos, todos los seres humanos creían que morían y allí terminaba su historia. Pero realmente es cuando comienza, cuando empieza la historia, la eternidad de un ser humano. Somos seres que simplemente pasan, pero un día tenemos que morir. Y no es cuando terminamos allí, sino que cuando comienza realmente la historia de nosotros. Pero aquí la oportunidad solamente es aquí mientras estás vivo. ¿Sabes una cosa? Clínicamente está comprobado que en el momento justo en que una persona muere,
En ese mismo instante pierde de 25 a 30 miligramos de peso. Y los científicos y los médicos no entendían por qué. ¿Cómo es posible que una persona en el justo momento que muere pierde peso? ¿Sabe por qué? Porque algo sale de su cuerpo y es su alma, su espíritu, que parte a una eternidad con Dios o sin Dios. Así que el alma es real y eterna. Y aunque este cuerpo se destruya, el alma es real. ¿Sabes? La Biblia dice en Joel 2:28 que en los posteros días Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Que los ancianos soñarán sueños, que los jóvenes verán visiones y que los niños profetizarán. Y ese es el tiempo de Dios. Y Dios está permitiendo que mucha gente en el mundo, cristiana, no cristiana, con conocimiento o no de la palabra, tenga revelaciones como esta, para que el mundo entienda que es tan grande el amor de Dios, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dile al que está a tu lado, no te pierdas. Hay muchas cosas que decir. Kurt Bauer también, que vamos a compartir mañana lo que vio él, científico de la Unión Soviética, pudo ver que el cielo era un lugar real, y de eso vamos a compartir mañana. No te pierdas, tráete a alguien, porque esta palabra es necesaria que todo el mundo la conozca. Encontraron unos gusanos en Virginia, California, en Estados Unidos, unos gusanos de aproximadamente 2,50 metros, que vivían en las profundidades del mar, en grietas por donde salía fuego, y no se explicaban cómo era posible que unos gusanos de 2,50 metros, que nunca se habían visto, vivieran en un ambiente tan terrible como el fuego mismo. Y no podían entender los científicos de dónde salen estos seres que llamaron Bacillus infernus, gusanos del infierno, ellos mismos. El doctor David Bohm fue el que descubrió esto. Y se asombraron porque ningún otro ser viviente podía vivir a esa temperatura. Y es lo que dice la Biblia, y lo que los científicos están descubriendo hoy. Escúchame, la Biblia hace rato que lo dice. Por eso yo le creo a la palabra de Dios. Yo quiero que, si puedes, rápidamente vayamos a Lucas 16:19. Lucas 16:19 dice, el rico y Lázaro. Dice la palabra, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día un banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel que, lleno de llagas, y ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, dice la Biblia, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso, y murió también el rico y fue sepultado. Miren lo que dice la Biblia. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esa llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora ese es consolado aquí y tú atormentado. Y además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. Diga, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Esta historia en la palabra de Dios no es una parábola, no es algo que se simboliza, sino que es una realidad. La Biblia nos cuenta de la historia de 2 hombres, el rico. Era un hombre que vivía en opulencia, era un hombre que tenía mucho dinero, comodidades. Vivía en una condición social, económica, privilegiada. Tenía todo lo que quería, todo lo que deseaba lo podía obtener porque tenía dinero, supuestamente. Era un hombre que no necesitaba, entre comillas, de salvación. No necesitaba de Dios, supuestamente. Dice la Biblia que en la puerta de este rico vivía Lázaro, en una condición totalmente diferente. Un hombre pobre, un hombre que vivía en la miseria, en la enfermedad. Era tal su condición, dice la Biblia, que hasta los perros venían y lamían las llagas. Lázaro, que vivía en esa condición, ansiaba saciarse de las migajas, de los pedazos que caían de la mesa del rico. La única compañía de Lázaro eran los perros, dice la palabra en ese momento.
Pero la diferencia más grande entre estos dos seres humanos no era su condición económica, escúchame. La diferencia más grande entre ellos no era su condición física, ni social, ni su ambiente. La diferencia más grande entre estos dos seres humanos era su condición espiritual. Porque mientras el rico de la historia tenía puesta su confianza en el dinero, Lázaro sabía, conocía, entendía que Dios era su esperanza. Y la Biblia no quiere decir que los ricos van al infierno y los pobres van al cielo. La Biblia dice que si eres rico, que si eres pobre, que tengas lo que tengas, que vivas en la condición en que vivas, el camino al cielo solamente es uno y se llama Jesús de Nazaret. Hasta allí la historia es normal. Dice la Biblia que un día murió Lázaro, pero no se terminó todo allí. Dice la Biblia que cuando Lázaro murió, fue llevado por los ángeles al paraíso. Y murió también el rico y fue sepultado como todos los seres humanos. Pero después de que fue sepultado el rico, dice la Biblia que en el infierno alzó sus ojos. Y eso me asombra tremendamente. ¿Cómo es posible que una persona que muere, que una persona que enterramos, que su cuerpo se destruye, cómo es posible que la Biblia diga que después de que murió alzó sus ojos? Lo que quiere decir que cuando una persona muere no pierde sus sentidos, continúa viendo, oyendo, sintiendo. Lo que pasa es que no lo vemos, porque las cosas que no se ven, dice la Biblia, son eternas, pero las que vemos son pasajeras. Y cuando el rico despertó del infierno, a lo lejos vio y divisó a Lázaro y sabía quién era, y estaba al lado de Abraham, y comenzó a clamar el rico desde el infierno y le decía: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Eso también me asombra. ¿Cómo es posible que una persona que muere, que su cuerpo se destruya después de estar muerto, en un lugar donde no sabíamos o no entendíamos, tenga un cuerpo? ¿Será posible esto? Miren lo que dice la Biblia en Mateo 10:28. Lo dijo Jesús, dice la Biblia: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno, dice ahí esa palabra, Mateo 10:28. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por eso Jesús dijo: allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso el rico de la historia tenía sed. Y Abraham le dijo: ya es tarde, tuviste tu oportunidad y no la aprovechaste. Pero también me asombra lo que dice el rico. El rico entendió y dijo: es verdad, ya no tengo oportunidad, pero tengo una petición que hacerte, Padre Abraham. Envía a Lázaro, envíalo a mi casa, envíalo a la tierra, porque tengo 5 hermanos. Envíalo para que les testifique a mis hermanos, a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. ¿Sabes para qué les testificase de qué? De que había un infierno, de que si era real, que después de la muerte había un cielo, había solamente 2 lugares, y que el rico estaba en el infierno. Que les testificara: háblale a mis hermanos, envía a alguien, envía al que sea, pero que le hable a mis hermanos para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Pero, ¿sabes una cosa? Dios no va a enviar a los muertos a hablar, Dios va a enviar a vivos, y por eso Dios nos dio esta revelación. Y Dios, ¿sabes una cosa? Te tiene en la mira a ti, para una revelación grande que va a cambiar tu vida, tu entorno y tu familia. Dile al que está a tu lado: Dios te tiene en la mira, prepárate. El 11 de abril de 1995, somos 7 jóvenes todavía, gracias a Dios. Dentro de 20 años todavía nos dirán, o 40 años, los jóvenes del testimonio. Han pasado 11 años. Y todavía somos los jóvenes del testimonio, gracias a Dios. El 11 de abril de 1995, yo era el que llevaba más en ese entonces, llevaba 1 año de conocer de la palabra de Dios, pero no conocía mucho de la Biblia, ni del infierno, ni del cielo. Mis compañeros llevaban menos, y nos reuníamos casi que todos los días a orar, a hablar con Dios, a buscar de su presencia, y no sabíamos lo que Dios tenía preparado ese día. Y el 11 de abril del 95 nos reunimos, y como a eso de las 10 de la mañana estábamos orando para salir de día de campo. Y cuando estábamos orando, algo terrible pasó. En ese momento, por la ventana del cuarto donde estábamos, entró una luz.
Y esa luz era más poderosa que la misma luz del sol. Iluminaba todo. Estábamos despiertos, escúchame, conscientes, sobrios. No fue un sueño, fue algo real. Y cuando estábamos allí, aquella luz entró. Y en el momento en que la luz entró, los 7 al mismo tiempo comenzamos a hablar en lenguas y en unos idiomas que no entendíamos. Y el lugar se llenó de aquel resplandor. Y en medio de la luz vimos la figura de ángeles enormes, hermosos, que tenían espadas de fuego. Estaban rodeando aquel lugar y eran tan hermosos. Todo lo que veíamos era tan precioso que no podíamos comprender qué estaba sucediendo. Pero en medio de aquella luz, en medio de aquellos ángeles, vimos a un personaje poderoso, un personaje que el resplandor de él casi que no se podía ver. Ese personaje tenía vestiduras tan blancas, un blanco como no existe en ninguna parte del mundo, y tenía sandalias de oro puro, y tenía un cinto de oro, y sus cabellos eran como hilos también de oro. Pero lo que más nos asombró era que ese personaje en el cinto de oro tenía un letrero en otro idioma, pero que lo podíamos entender, y ese letrero decía: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. A su nombre. Cuando este personaje entró, los 7 caímos de rodillas y él nos habló y nos dijo: hijitos míos, no temáis. Yo soy Jesús de Nazaret, nos dijo. Y he venido para mostraros un misterio, para que lo llevéis a los pueblos, para que lo llevéis a las ciudades, para que lo llevéis a las iglesias, para que lo llevéis a las naciones, y a todo lugar donde yo os dijere que fuereis, iréis, y a donde no, no iréis. Así que hoy estamos aquí por voluntad de Dios, pastor. A su nombre. En ese mismo instante, lo menos que nos imaginamos era que Dios nos iba a mostrar ese lugar tan terrible. Y en ese instante apareció una roca sobre el cuarto. Una roca en medio del cuarto, como a 20 centímetros de altura del piso. ¿Cuántos de ustedes tienen fe? Levanten su mano. Utilícela porque la va a necesitar, oiga. Eso es de locos para muchos. Hay gente que dice: ¿quién sabe qué se tomaron para ver todo eso, oiga? Lo que nos tomamos fue un trago, dígalo así, del Espíritu Santo. ¿Y sabes algo? Y esa roca apareció en el cuarto y el Señor nos hizo subir sobre ella. Y debajo de donde estábamos se abrió un hueco gigante. Y empezamos a caer por un túnel parados sobre la roca con Jesús a una velocidad que no podemos explicar. Empezamos a caer por un túnel como en forma de cuerno que conducía al centro de la tierra. Y cuando caíamos, aquel túnel se hacía más oscuro y nos empezamos a llenar de temor. Y le dijimos: Señor, no queremos ir a ese lugar, sácanos de aquí, no queremos ver ese lugar, porque veíamos que era un lugar terrible, horrible. Un olor que no podíamos soportar. La temperatura cambió y el Señor nos dijo: es necesario para que vean y cuenten. Y cada vez que nos hundíamos más en ese túnel tan profundo, empezábamos a sentir mucho más temor, y lo único que nos sostenía era que íbamos con la mano de Jesús ahí. Y llegamos a unas cavernas, escúchame. Amén, dale el aplauso al Señor. A su nombre. A su nombre. Yo siento la presencia de Dios en esta tarde. ¿Cuánto lo siente? Aquí la gloria no es para ningún hombre. Aquí la gloria solamente es para Jesús de Nazaret. La gloria es para el Espíritu Santo. La gloria es para Dios. Aleluya. En cuestión de segundos llegamos a unas cavernas, a unas entradas. ¿Qué lugar? Ese lugar era tan terrible que es imposible de describir. Y el Señor nos hizo entrar por una de esas cavernas. Y cuando entramos allí nos quedamos asombrados de lo que vimos. Lo primero que pudimos observar fue una pared que se extendía hacia la izquierda. Una pared negra, gruesa, gelatinosa. Y en la base de aquella pared había un fuego que subía y bajaba constantemente. Dicen los científicos que la temperatura aproximada del centro de la Tierra asciende casi a 7 millones de grados centígrados. Por eso es tan grande el amor de Dios, que Él no quiere que nadie se pierda. Y esta palabra, nosotros no somos los únicos que somos emisarios, no somos los únicos que tenemos que transmitirla. Tú también tienes que llevarla a muchos lugares, a tu familia. Y cuando entramos, veíamos millones y millones de llamas que se levantaban como a 3 a 4 metros de altura.
Y en el centro de aquellas llamas podíamos ver como las figuras de personas. Y nos asombró que empezamos a escuchar gritos ensordecedores de miles y de miles de seres humanos que no podíamos contar. Y cuando entramos allí, vimos que el infierno estaba dividido en secciones de sufrimiento. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, su lugar, su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sabes algo? Cuando pasamos enfrente de aquella pared, vimos que había millones y millones de pailas, similares a las pailas donde se fabrica la panela, y cada una de esas pailas era gigante y cabía una persona acostada, cabía perfectamente, y cada paila hervía como un carbón encendido al rojo vivo, y estaban llenas de lava hasta el borde. Y la primera persona que vimos en una de esas millones y millones de pailas era una mujer, y aquella mujer estaba saltando frenéticamente boca arriba. Y su cuerpo ya estaba completamente desfigurado, pero no terminaba de destruirse. Y su cabello estaba lleno de fango, y aquella mujer saltaba frenéticamente. Y cuando nos acercamos para ver lo que vimos, con temor, vimos que aquella mujer tenía un letrero en su pecho que decía: estoy aquí por fornicaria. Y lo que nos asombró más era que salían gusanos por las cuencas, por los orificios de sus ojos, y penetraban por la boca, y salían por los oídos, y penetraban por todo su cuerpo. La Biblia dice en Isaías 66:24, dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y también lo dice Marcos 9:44. Y son los mismos gusanos que descubrieron los científicos en Estados Unidos y en otras partes. ¿Sabes algo? Cuando nos acercamos para ver a aquella mujer, y vimos que tenía ese letrero que decía: estoy aquí por fornicaria, aquella mujer también tenía que tener relaciones sexuales en el infierno. La Biblia dice en Gálatas 6:7: no os engañéis, pues Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? Eso también cosechará, eso también segará. Y aquella mujer también tenía que tener relaciones sexuales en el infierno, pero ya no lo hacía con un hombre como lo hacía en la tierra, sino que en el infierno tenía que hacerlo con una serpiente. Y aquella serpiente era tan gruesa, y todo el cuerpo de aquella serpiente tenía espinos, y penetraba en el cuerpo de Helena, se llamaba esta mujer. Y cada vez que penetraba en el cuerpo de Helena, le producía un dolor tan terrible, y aquella mujer gritaba y decía: Señor, que pare esto, sácame de aquí, dame una oportunidad, déjame un momento para salir de este lugar. Y toda la gente reconocía quién era Jesús, y le clamaban y le imploraban, y a nosotros también nos extendían sus manos para que los ayudásemos, pero no podíamos hacer nada por ellos. Y aunque su cuerpo se veía destruido, no terminaba de destruirse constantemente. Y había millones y millones de pailas. Y cuando aquella mujer le clamó al Señor y le dijo: Señor, sácame de aquí, dame un momento para salir de este lugar, Jesús le dijo algo terrible y le dijo: Helena, es tarde para ti. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y cuando el Señor le dijo aquella palabra que lo dice la Biblia, el fuego subió, una llama, una cobija de fuego la cubrió totalmente y no le vimos más. Y así en la misma condición de Helena había miles y millones de personas. ¿Sabes una cosa? Allí vimos a los homosexuales. Hoy en día el homosexualismo se ve como algo nuevo, algo que no tiene problema. Se ve como algo que se puede seguir normalmente. No se le ve ningún impedimento. Todo es normal en este tiempo, supuestamente. Pero la Biblia me dice que ningún afeminado entrará en el reino de los cielos. Perdóname, pero la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, yo le creo a la palabra de Dios. ¿Sabes algo? Allí vimos a las lesbianas, allí vimos a los borrachos. Y en el infierno, como se dividía en secciones de sufrimiento, cada sección estaba bien organizada en el infierno, pero el tormento era tan terrible que nadie puede soportar ese tormento tan grande. Vimos a un hombre allí que estaba volteado boca abajo en una de esas pailas, y fue la única persona conocida que pudimos ver en el infierno. Y aquel hombre, cuando vio al Señor, levantó su rostro, y los demonios sumergían su rostro en el fuego y su rostro caía en pedazos, como dice la palabra.
Y aquel hombre era John Lennon del grupo Los Beatles. Un hombre satanista que dijo que el cristianismo desaparecería, que Jesucristo sería olvidado, pero que Él estaría por siempre dentro de la fama. Hoy John Lennon tiene muchos admiradores todavía, pero si ellos supieran en el lugar donde John Lennon está, yo creo que correrían a buscar a Jesús y entenderían que Jesús no puede ser burlado. ¿Sabes algo? John Lennon dijo que el cristianismo desaparecería, dijo cuando él estuvo aquí. Él dijo que Jesucristo sería olvidado. Él dijo que esto se acabaría, pero ¿sabes una cosa? Yo veo que el cristianismo no ha desaparecido. Yo veo que Jesucristo no ha sido olvidado. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Jesucristo no ha sido olvidado? Porque nuestro Dios es eterno y para siempre, aleluya. A su nombre. Cuando ese hombre le clamaba al Señor, el Señor ni siquiera quiso mirarle, porque su oportunidad no es en el infierno, sino su oportunidad fue cuando estuvo aquí en la tierra y la desaprovechó, la despreció, la pisoteó y pensó burlarse de Cristo. Veíamos a miles y miles de personas en la misma condición. Y a medida que íbamos caminando, nos íbamos más profundo dentro de aquel lugar. Nos asombraba que caían como bultos por segundo, como bultos en todo aquel lugar que no tenía fin, como bultos negros. Y cuando caían y caían a cada instante, a cada segundo, caían y caían, lo que nos acercamos para ver qué era lo que caían eran almas que estaban cayendo a cada instante, a cada momento. O sea, tengo una mala noticia, no sé, o buena. Pero cuando salgas por esa puerta en esta tarde, serás más responsable delante de Dios por lo que has escuchado en esta tarde. Porque al que mucho se le da, entonces mucho también se le demandará. Es porque Dios te está llamando a que testifiques para que muchos no vayan a ese lugar de tormento también. Y cuando empezamos a caminar y a caminar por aquel lugar e íbamos con Jesús, me asombraba que la gente era más real que nosotros mismos. Sus cuerpos eran más reales, la gente extendía sus manos para que los ayudásemos, pero no podíamos sacarlos de allí, porque aún su cuerpo era mucho más real que este cuerpo. ¿Sabes algo? Y llegamos a una sección donde había mesas, y en esas mesas estaban incrustadas en el fuego, y encima de aquellas mesas habían botellas. Y allí era la sección de los borrachos. La Biblia dice, escúchame, que ningún borracho, ninguno entrará en el reino de los cielos. Y si no van para el cielo, entonces, ¿para dónde van? ¿Sabes algo? En el infierno no bebían licor como lo hacían en la tierra. En el infierno no tomaban cerveza o yo qué sé. En el infierno bebían fuego. Y ese es el regalo que el diablo le tiene a los que lo siguen, a los que lo buscan, a los que lo adoran, a los que hacen y practican sus obras. Cuando seguimos caminando, escúchame, llegamos al peor lugar de todos en el infierno. Llegamos al centro, al núcleo del infierno. Y en el núcleo del infierno era donde estaban los mayores tormentos que el hombre jamás se haya llegado a imaginar. Y los que estaban en el centro del infierno sufrían más que cualquier persona que estaba en ese lugar. Y sabes, estas palabras textuales nos las dijo el Señor Jesús. Jesús nos dijo, el Señor nos dijo, hijos, todo el sufrimiento, escúchame, todo el sufrimiento de la tierra, unido en uno solo, no alcanza a compararse con el que menos sufre aquí en el infierno. Lo repito, Él nos dijo, todo el sufrimiento de la tierra, unido en uno solo, no alcanza a compararse con el que menos sufre aquí en la tierra. ¿Cómo será, aquí en el infierno, perdón? ¿Cómo serán los que más sufren? Que eran los que estaban en el centro del infierno. ¿Y sabes quiénes estaban allí? Allí estaban los que habían conocido la palabra de Dios y se habían apartado. Allí estaban los que habían conocido la palabra de Dios y habían vivido vidas dobles. Allí vimos a pastores, allí vimos a evangelistas, allí vimos a misioneros, a gente que predicó un día la palabra, como lo estoy haciendo yo, a gente que oraba, a gente que ayunaba, a gente que predicaba, a gente que leía la Biblia, estaban allí. ¿Y sabe por qué estaban allí? Muchos porque se habían apartado y otros porque vivían vidas dobles. Estaban allí porque en la iglesia predicaban, en la iglesia oraban, en la iglesia ayunaban, en la iglesia cantaban, pero en la calle, en sus casas, en muchos lugares adulteraban, robaban, mentían, fornicaban. No podemos engañar a Dios, olvídalo. La Biblia dice, es mejor no haber conocido la justicia de Dios que habiéndola conocido, apartarse de ella.
Como dijo de Judas la palabra, mejor le fuese ni haber nacido. Pero ya nosotros conocemos la palabra de Dios. Así que estamos de este lado, hermano. ¿Sabes una cosa? Allí vimos a dos mujeres que habían sido cristianas y hermanas también de sangre. Y me asombró que estaban dentro del fuego, en el núcleo del infierno. Y la una maldecía a la otra. Y la injuriaba y le decía: por tu culpa estoy en este lugar, porque tú no me predicaste un evangelio santo, porque tú no me hablaste la verdad, por tu culpa estoy en este lugar. Y la una a la otra se injuriaban y se odiaban y se maldecían, porque en el infierno no hay amor, no hay perdón, no hay descanso. Tengamos cuidado del evangelio que estamos predicando. Tengamos cuidado de la palabra que estamos llevando. No podemos llevar una palabra religiosa. Hay mucha gente que está juzgando y a todo el mundo lo manda para el infierno. Oye, si tú te acostaste tarde, para el infierno. Oye, si tú haces esto, para el infierno. Esos no irán al cielo, porque la Biblia me dice que el juez se llama Jesús únicamente. Pero también tengamos cuidado de la gente que dice que tú puedes vivir tu vida como quieras. Vivimos en la gracia. Podemos hacer lo que queramos. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y aquellas personas que han sido pastores, evangelistas, misioneros, sufrían 1000 veces más que cualquier otra persona por el hecho de haberle conocido al Señor. Y los demonios a ellos les atormentaban más que a cualquier otra persona. Te digo algo, cada vez que vamos entrando en el testimonio te va a gustar menos. Porque la palabra de Dios no es para que nos guste, ni para que nos agrade. La Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de 2 filos. Y nos duele muchas veces esto, nos confronta. Pero es mejor vivir aquí una experiencia, ser exhortados aquí y no ser condenados en el infierno. ¿Cuántos creen eso? ¿Sabes algo? En el infierno había muchos que estaban allí por robarle a Dios. Diga, por robarle a Dios. La Biblia dice en Malaquías 3:8: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis, ¿qué? Robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? ¿En qué? En vuestros diezmos y ofrendas. No lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia dice que ningún ladrón, ninguno, entrará en el reino de los cielos, menos los que le roban a Dios. Por eso en muchos hogares, en muchas casas, ha venido la miseria, la crisis, la enfermedad. Porque le han robado a Dios lo que le pertenece a Dios. Decía un pastor amigo de nosotros, un pastor que me gustó mucho esa frase. Dice: si insistes en tomar lo que no te pertenece, Dios te quitará lo que sí te pertenece. Si le quitamos a Dios el 10% que no nos pertenece, Dios se llevará el 90% que sí le pertenece. Así que escoge. ¿Sabes una cosa? Habían personas que estaban allí en el infierno y que habían sido cristianos, estaban allí por mentirosos. La mentira no tiene escala, el pecado no tiene valores. El pecado, grande o pequeño, es pecado y la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sabes algo? Habían personas que habían sido cristianos y estaban allí por chismosos. El chisme parece algo normal, pero el chisme causa problemas, disensiones. ¿Sabes algo? Habían 6 castigos aproximadamente para cada persona en el infierno. El gusano que nunca muere, el fuego que nunca se apague, que está aumentado en miles y miles de grados de calor. La conciencia que de día y de noche les dice: acuérdate cuando te predicaron, acuérdate cuando pasaste por una iglesia cristiana y te burlaste, acuérdate, acuérdate. También había una sed intolerable en el infierno, una sed tan terrible que no podían saciar como la del rico de la historia. La Biblia dice que sus arroyos se convertirán en brea ardiente y que su polvo se convertirá en azufre, dice Isaías 34:9. Y las almas allí también veían espejismos. Y era tanta la sed tan terrible que tenían, que veían ríos cristalinos en el infierno. Y cuando se abalanzaban sobre aquellos ríos, esos ríos se convertían en fuego, como lo dice la palabra. Habían árboles y se veían árboles con frutas que destilaban agua, pero también eran espejismos. Y cuando querían tomar aquellos frutos, se quemaban sus manos y los demonios se burlaban de ellos. Ese es el regalo que el diablo le tiene a los que lo siguen.
Pero el regalo que Dios le tiene a los que lo aman es demasiado grande, demasiado hermoso y no lo podemos perder. Yo quiero que pase mi esposa por aquí, por favor. Muchas gracias. Amén, Dios los bendiga. Vamos a la palabra del Señor en Mateo 10:28. Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En el mismo momento que una persona muere, se va al lugar que ella eligió aquí en la tierra. De inmediato, si la persona recibió a Cristo, si vivió una vida en santidad, si tenía a Jesús en su corazón, porque sabemos que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, de inmediato se va para el reino de los cielos. Igualmente las personas que no aceptaron al Señor, de inmediato van al infierno. El Señor nos permitió ver muchas cosas en el infierno. Fue una experiencia alrededor más o menos de 3 horas. El Señor nos permitió ver muchas cosas allí. Cuando estábamos en aquel lugar, todos 7 sabíamos que íbamos de la mano del Señor. Todos íbamos con Él. Era como si Jesús tuviese 7 manos. Todos mis compañeros y yo misma sabía que íbamos de la mano del Señor Jesús. Cuando llegamos a aquel lugar, llegamos a un lugar donde habían varias puertas pequeñas para entrar allí. Veíamos que habían varios caminos para entrar al infierno. Una de aquellas puertas se abrió. Cuando entramos allí, con el Señor Jesús empezamos a caminar todo este lugar. Nosotros le decíamos: Señor, por favor, no queremos ver más, no queremos ver nada, Señor. Y el Señor lo único que nos decía era: es necesario que vean para que cuenten. Era lo que el Señor Jesús nos decía. Cuando empezamos a caminar por allí, lo primero que nuestros oídos empezaron a escuchar fueron miles de lamentos de personas con dolor. Era increíble escuchar cantidad de personas clamando y pidiendo misericordia a Dios, pidiéndole al mismo Jesús que por favor los sacase de aquel lugar. Empezamos a ver llamas, miles de llamas en aquel lugar. Sentíamos el sofoco, sentíamos el miedo, sentíamos el terror de todo lo que estábamos viendo. Empezamos a caminar con el Señor, nos colocamos enfrente de una de aquellas llamas. Aquella llama empezó a bajar lentamente y empezamos a ver que en aquella llama había una persona. Esta persona tenía un letrero en su pecho que decía: estoy aquí por robar. Aquel letrero era una lata, era como un metal que no lo dañaba el fuego, no lo dañaban los gusanos y era como incrustado en su pecho. Esta persona ya casi no tenía cabello, ya no tenía ojos, sus ojos estaban totalmente desorbitados. Y cuando esta persona habló, me di cuenta que era un hombre. Yo le decía: Señor, yo no quiero ver más. Yo cerraba mis ojos, pero seguía viendo lo mismo. Abría mis ojos y seguía viendo lo mismo. Y este hombre empezó a hablar. Y el Señor Jesús le dijo: ¿cómo te llamas? Él le dijo: Señor, yo me llamo Andrés. Este hombre ya casi no tenía boca porque todo su cuerpo estaba desfigurado. La carne caía al piso y automáticamente volvía y se pegaba a sus huesos. Y era un tormento terrible. Este hombre estaba atado de sus manos contra una pared con unos grilletes. Y empecé a ver, no sé cómo, pero en el infierno las cosas se materializan. Y empecé a ver cómo él tenía una sotana puesta en su cuerpo, rota, sucia, vieja. Y me di cuenta que habían sido un sacerdote católico aquí en la tierra. Y este hombre estaba allí por robar. Y Andrés empezó a contar su historia. Y el Señor Jesús le dijo: Andrés, ¿alguna vez te predicaron? Él le dijo: sí, Señor. Una mujer cristiana fue a mi iglesia católica y me predicó la palabra, pero yo no quise creer, yo no quise aceptar. Y Andrés gritaba terriblemente y le decía: Señor, ten misericordia de mí. Ahora sí creo, ahora sí sé que esto es verdad. Déjame decirte una cosa: es mejor creerlo ahora que comprobarlo después. Mientras que estés en la tierra, por máximo tú vivirás 100 años. Pero déjame decirte que más allá de la muerte, vivirás para siempre. Nosotros somos seres eternos. Dios nos hizo eternos. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés 3:11 que Él ha implantado eternidad en el corazón de los hombres. Nosotros tenemos algo innato que anhela la inmortalidad,
que anhela la eternidad. Y déjame decirte que eso pasa porque somos diseñados a la imagen y semejanza de Dios. El infierno no fue creado para el hombre. El infierno, en la mente de Dios nunca estuvo crear el infierno para el hombre. El infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Pero a causa del pecado del hombre, el hombre está parando aquel lugar. Dios no manda a nadie al infierno. Ahí pude entender el sacrificio de Jesús en la cruz. Déjame decirte que tal sacrificio, si el Señor mismo dijo, el mismo Dios dijo, que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó su Hijo para darnos vida eterna a nosotros. Muchas veces no comprendemos aquel sacrificio en la cruz del Calvario, pero déjame decirte que todo lo que Jesús hizo en la tierra, Él sabía que algún día que llegaría a aquella cruz a morir por ti y por mí. Ahí pude entender el sacrificio tan grande de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Jesús estaba en la cruz, tomó de una mano al hombre y de la otra tomó a su Padre y los unió. Y desde ahí estamos juntamente con Él. Él hizo aquella brecha, Él hizo aquel camino para que el hombre pudiese llegar al Padre. No hay otro camino, no hay otro camino que pueda conducir al hombre al reino de los cielos. No hay ningún limbo, ningún purgatorio donde el hombre va a purgar sus penas y después sale por un tiempo y se va para el cielo. Si eso fuese así, Jesús no hubiera venido a la tierra. Porque estaríamos 15, 20 años en el purgatorio y después todos iríamos al cielo. Pero por eso fue tal el sacrificio que fue a precio de sangre. Y la sangre de Jesús es la única que nos guía al reino de los cielos. Después de la muerte no hay nada que hacer. El que se murió y no hay nada que hacer. Y déjame decirte que todas las personas en el infierno clamaban. Déjame decirte que en el infierno sí se ora, en el infierno sí se clama, en el infierno sí se grita con toda la pasión, con todo el dolor. En el infierno no hay amor, en el infierno no hay perdón. En el infierno no hay misericordia. Y el Señor nos decía, dile a mi pueblo que sin santidad nadie verá al Señor. Dile a mi pueblo que sin santidad nadie verá al Señor. Era lo que Él más nos repetía por todo aquel camino del infierno. Llegamos a un lugar que era la sección de los borrachos. Empezamos a ver mesas de madera que no se consumían con el fuego. Y en cada mesa había una silla. Y en cada silla había una persona que había muerto borracha y había ido al infierno. El Señor nos permitió ver a un hombre. Este hombre tenía un letrero en su pecho que decía, estoy aquí por borracho. Y este hombre en el infierno tenía que hacerlo una y otra vez. Tenía su ropa normal como había muerto, rota, sucia, despedazada. Los gusanos que entraban por sus ojos salían por su nariz, entraban por sus oídos y era un tormento constante. Y Luis trataba de quitárselos de sus manos, de su cara, pero de inmediato se multiplicaban más en su cuerpo y era un tormento terrible. Este hombre ya casi tampoco tenía ojos, ya casi no tenía cabello. Igualmente la carne caía al piso y volvía y se le pegaba. Y este hombre tenía la mesa enfrente de él y aquella mesa tenía varias botellas de cerveza. Él las veía refrescantes, pero cuando este hombre hacía contacto la mano con la botella, sonaba como cuando uno frita un pedazo de carne y salía humo de su mano y tenía que tomar la botella y tenía que beber, y cuando bajaba la botella automáticamente volvía a estar llena. Cuando aquel líquido traspasaba toda su boca y bajaba al pecho, era un ácido que quemaba totalmente su cuerpo. Empezamos a ver la historia de Luis. El Señor nos permitía, no sé cómo, pero caía como un lienzo blanco donde empezábamos a ver la escena de cómo este hombre había muerto. Luis estaba en una cantina, él estaba tomando con sus amigos y el mejor amigo despicó una botella y lo mató. Este hombre murió desangrado. El Señor le preguntaba lo mismo, Luis, ¿alguna vez te predicaron? Y le dijo, sí, Señor, yo alcancé a recibirte en mi corazón, pero no te serví. Y este hombre murió borracho y estaba en el infierno. Igualmente todas las secciones así, nadie estaba descansando, nadie estaba alegre, toda la gente gritaba al unísono y pedía misericordia a Dios. El Señor también nos permitió ver una sección
y aquella sección había una pista de baile totalmente redonda, y las personas que estaban allí tenían que bailar sobre el fuego, y sus manos estaban atadas a con grilletes hacia arriba que daban hacia el otro lado, y allí habían varias clases de demonios que alaban aquellas cadenas, y estos hombres tenían que bailar sobre el fuego una y otra vez. Escuchábamos mucha música, cantidad de música variada, salsa, rock, merengue, y los mismos demonios les decían a ellos: aquí tienes que venir a bailar, aquí tienes que alabar a Satanás. Era lo que ellos les decían a aquellas personas. Pero no solamente era eso, sus zapatos no eran normales. Aquellos zapatos tenían unos clavos que traspasaban sus pies, eran unos clavos de unos 15 a 20 centímetros, y tenían que bailar sobre el fuego así. El Señor nos dijo: esta es la paga para los bailadores. Empezamos a caminar por aquel lugar, seguíamos caminando con el Señor. Y empezamos a ver una parte que nos sorprendió muchísimo, y empezamos a ver una columna gruesísima, una columna muy grande, redonda, llena de gusanos hasta arriba. Y había un letrero arriba que decía: bienvenidos los chismosos, bienvenidos los mentirosos. Y de aquel tobogán se desprendía, de aquella columna, se desprendía un tobogán. Y este tobogán conducía a una piscina de fuego, donde habían miles de personas allí. Y el Señor nos permitió ver cómo una persona que llegaba hasta ahora al infierno y caía por aquel tobogán. Era una mujer, estaba totalmente desnuda, y cuando ella caía por aquel tobogán, que hervía, esta lata hervía al rojo vivo, esta mujer caía y toda su piel quedaba pegada en aquella lata. Cuando caía aquella piscina, su lengua se inflamaba de tal manera que estallaba, y de inmediato se llenaba de gusanos. Déjame decirte, si tú no crees esta revelación, cree lo que dice la palabra, porque la palabra da fiel testimonio de lo que estamos hablando. Pero es mejor creerlo ahora que comprobarlo después. Que el Señor te bendiga. Hay muchas cosas que decir de todo esto. Hay muchas cosas que tenemos que entender, analizar a través de la palabra de Dios. Este no es lo que Dios quiere para nosotros. Este no es el propósito de Dios. Quiero que por favor te pongas de pie. Y quiero contar algo que me sorprende. Algo que nos inspiró, digámoslo así. Que nos da una lección objetiva. Dentro de miles y miles de personas que vimos en el infierno, cuando llegamos a la última parte de aquel lugar, Dios me permitió ver un mar gigante, pero era un mar de fuego, y al lado de ese mar habían como lagos, como piscinas, y la gente imploraba, la gente le clamaba, la gente le sacaba sus manos, pero ya es tarde para ellos. Había millones de personas, pero no podíamos hacer nada por ellos, nos sentíamos impotentes. Pero sí podemos hacer mucho por los que todavía viven. Y sabes algo, y entre esa multitud de miles y de millones de personas, Dios me permite ver a un hombre. Y ese hombre se quedó suspendido hasta la mitad de su cuerpo en el fuego. Y tenía los ojos desorbitados del dolor. Y ese hombre se llamaba Marcos. Y todos pusimos nuestra mirada sobre él. Y su rostro y el rostro de toda aquella gente reflejaban la angustia más grande que nunca jamás haya visto. El dolor, el desconsuelo, la culpabilidad de no haber aprovechado la oportunidad de salvación. Pero algo me sorprendió, es que el Señor Jesús nos permitió conocer los pensamientos de Marcos. Y Marcos dijo algo que nunca jamás olvidaré. Marcos dijo algo que me marcó hasta el día de hoy. Y hasta el día en que venga Jesús, vivirá conmigo. Y esto me ha hecho predicar, y esto me ha hecho caminar y entender y seguir. Y Marcos decía esto. Marcos decía: yo daría lo que fuera por ser tú. Me lo decía a mí. Yo daría lo que fuera por volver a la tierra, aunque fuese un minuto. Y no me importaría ser el hombre más miserable, más pobre, más enfermo, más odiado de todos los seres humanos. Daría lo que fuera por ser tú.
Y el Señor me permitió. Y como aquellas almas no hablaban, solamente salían gemidos de Él. Cuando el Señor nos permitió saber los pensamientos de Marcos, eran como voces que retumbaban en nosotros. Y el Señor le preguntó a Marcos y le dijo: Marcos, ¿para qué quisieras volver a la tierra aunque fuese un minuto? Y Marcos dijo con una voz solloza, con una voz tormentosa, y le dijo: Señor, daría lo que fuese por volver a la tierra aunque fuera un minuto, tan solo, pero tan solo para arrepentirme y ser salvo. Y cuando dijo esas palabras, de los ojos del Señor Jesús cayeron lágrimas, y de sus llagas brotó sangre que quemó mi mano. El Señor le dijo con gran tristeza, le dijo: Marcos, Marcos, es tarde para ti. Es tarde para ti, Marcos. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y cuando el Señor le dijo aquella palabra, se hundió para siempre en aquella lava. Y en la misma situación de Marcos había millones y millones de personas. ¿Sabes algo? Es un milagro que estés hoy aquí. ¿Sabes algo? No es que alguien te invitó, no es que lo escuchaste por la televisión o por la radio, es que Dios te trajo, es que Dios quería que tú vinieses, es que Dios quería que tú escuchases este mensaje. Y quiero hacer un llamado en este momento. Es el momento más importante de toda la reunión, y es el momento donde tu vida puede cambiar, donde tu vida puede ser transformada a ser igual. Yo quiero que levanten la mano todos aquellos que no son cristianos, que no asisten a ninguna iglesia cristiana y que tal vez vienen por primera, por segunda vez. Levante su mano con tranquilidad, no se preocupe. Quiero verlo, levante su mano. Dios te bendiga. A esta tarima quiero que se acerque, quiero hacer una oración por usted. Tal vez es la última. Venga corriendo al altar. Aquellos que están aquí enfrente, olvídate de la persona que está a tu lado. Yo quiero que repitas conmigo en voz alta esta oración. No importa quién esté a tu lado, pero repite conmigo esta oración con todo tu corazón. Di: Señor Jesús, en esta tarde yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo reconozco que te he fallado, que he hecho lo malo delante de ti. No quiero ir al infierno, no quiero perderme, y sé que tú eres el camino. Hoy te recibo, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Sálvame, Señor, de la condenación. De hoy en adelante hago pacto contigo, que te voy a servir, que mi vida va a ser diferente, que voy a vivir como lo dice tu palabra. Creo, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida.